Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Naciones Unidas emitió una solicitud de emergencia por $1.700 millones para ayudar a 6 millones de personas en Ucrania. Se calcula que 12 millones de personas necesitarán ayuda, mientras que más de 4 millones de refugiados ucranianos podrían necesitar protección en los países vecinos en los próximos meses. En Sudáfrica, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles indicó que el país no registró ningún deceso debido al COVID-19 en 48 horas por primera vez desde mayo de 2020. La última vez que el país no registró ningún fallecido por el coronavirus fue el 12 de mayo de 2020. Guerras que no interesan a la llamada comunidad internacional. En Sudán del Sur, según un informe de la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y la Oficina de Derechos Humanos entre junio y septiembre de 2021, 440 civiles murieron, 18 resultaron heridos y 74 fueron secuestrados. 64 civiles fueron objeto de violencia sexual, entre ellos una niña de 13 años que fue violada en grupo hasta la muerte. Además, unos 80,000 se vieron obligados a huir de sus hogares para escapar de los combates. En Indonesia, ampliaron la vida útil de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca a 9 meses, ya que casi 6 millones de dosis que recibió en donaciones corrían el riesgo de caducar. La decisión subraya los retos a los que se enfrentan muchos países en desarrollo en sus lentas campañas de inoculación, ya que las vacunas donadas por los países ricos llegan con una vida útil relativamente corta, de apenas unos meses o incluso semanas. En Rusia, la Agencia de Transporte Aéreo analiza la situación de la industria turística que se recuperaba lentamente del efecto de la pandemia del coronavirus, agravado ahora por la ofensiva militar rusa contra Ucrania. Con el Ministerio de Exteriores se plantean la necesidad de llevar a cabo vuelos humanitarios para repatriar a los ciudadanos que se quedaron en otros países por las sanciones, algo que ya se hizo durante la pandemia de coronavirus. En Francia, el Ministerio de Salud a cargo de Olivier Véran anunció que a mediados de marzo podrían poner fin al llamado pase de vacuna, que exige tener la pauta completa de inmunización para entrar a la mayor parte de los lugares públicos. Sin embargo, será necesario que el número de pacientes en cuidados intensivos se ubique por debajo de los 1.500, un millar menos de los actuales, que la tasa de incidencia se sitúe bajo los 500, 200 menos que ahora, y que la tasa de contagios se mantenga de forma duradera por debajo del 1. La agencia de calificación crediticia Moody's tiene en revisión para una posible rebaja los ratings de 16 bancos rusos y de otros 7 ucranianos, después de haber colocado en revisión para una rebaja las respectivas notas soberanas de Rusia y Ucrania. La agencia informó que el anuncio de los Estados Unidos y la Unión Europea de la restricción del uso del sistema SWIFT a los bancos rusos complicará la transferencia de fondos y los pagos transfronterizos. En Guatemala, el gobierno admitió que 1 millón de dosis de la vacuna Sputnik contra el COVID que compró a Rusia vencieron esta semana y culpó a los grupos antivacunas que generan desinformación. La campaña de vacunación en el país ha tropezado con varios mitos y rumores y presentaron algunos casos en los que personal de salud fue agredido en algunas comunidades. En China, la compañía estatal de correos China Post someterá a pruebas PCR todas las cartas y paquetes que llegan desde el extranjero para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 y después de que las autoridades sanitarias atribuyeron rebrotes recientes al contacto con correo internacional. En España, miembros del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología desarrollaron un estudio sobre las consecuencias del dolor de cabeza como síntoma del coronavirus, tras analizar a más de 900 pacientes que experimentaron jaquecas en el transcurso de la enfermedad. Determinaron que cerca del 20% de los que presentaron dolor de cabeza durante la fase aguda del coronavirus desarrollaron una cefalea crónica diaria después. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.